buenas noches. Una vez más, aquí todos juntos en armonía, preparados para recibir una gran bendición por medio del estudio de la palabra del Señor. Y tengo el privilegio junto a mi amada esposa de dar apertura en este tiempo. Pero antes tenemos un anuncio importante que participarles. Les invitamos a todos para nuestro primer ayuno de este año 2021. Será mañana miércoles 13 de enero y será de la siguiente forma. Todos juntos desde nuestros hogares estaremos orando y por los diferentes chats presentando las peticiones delante del Señor. Y nos reuniremos vía Zoom desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Correcto, es un tiempo especial para poner delante de nuestro Señor nuestras peticiones y también darle gracias por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Bueno, a continuación tenemos un testimonio acompañado del estudio de la palabra del Señor por un gran amigo de todos nosotros que es Carlos Olivares, mejor conocido como Caco. Adelante, Caco. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a través de este canal del Grupo Cristiano Calle Belén y desearles un bendecido año 2021. El martes 22 de diciembre, después de un día de trabajo, iba con mi esposa ya camino a casa y llegando pues ya a casa, eh, noto en el medidor de temperatura del carro, del motor del carro, que se estaba sobrecalentando mucho. Así que me echo a un lado de la calle para ver qué estaba sucediendo con el auto y abro la tapa del motor y me percato que el recipiente donde se echa el líquido refrigerante pues estaba vacío. Así que lo abrí pensando que solamente era cuestión de echarle pues agua y seguir adelante, pero en el momento que lo abrí prácticamente me explotó ese vapor y esa agua caliente y me quemó parte de mi antebrazo derecho y me quemó pues mi rostro. En ese momento pues de angustia, de dolor en el rostro no sabíamos ni qué hacer, pero recordamos que muy cerca ahí donde fue el accidente eh, vivía el papá de un amigo de nosotros. Así que mi esposa que estaba allí lo llamó y en pocos minutos él llegó para auxiliarnos. Entonces él llegó rapidito ahí y al verme pues comenzó a decirme que no me preocupara, que no se me veía el rostro quemado, que podría haber sido peor, pero él me veía muy bien y me daba palabras de ánimo pues para poder sobrellevar ese momento. Así que él revisó el auto y se dio cuenta que había un problema ahí con los ventiladores y entonces que tenía que quedarse con el auto en su casa. Así que llamamos pues a otro amigo, a mi cuñado, el hermano de mi esposa, para que nos transportara pues a una clínica a que me hicieran los primeros auxilios. Así que en pocos minutos estaba Sergio, mi cuñado, ahí. Y entonces Marcos, el otro amigo, se llevó el auto para su casa y con Sergio me llevó a la clínica y ahí me dieron los primeros auxilios, me pusieron una crema, me lavaron el rostro y entonces salimos pues en busca de los medicamentos para después ir a casa. Así que ya en ese momento ya mi amigo Sergio, mi cuñado, me lleva a casa y el día siguiente, cuando amaneció y me despierto, veo mi rostro y siento mi rostro muy hinchado, mi rostro se había hinchado, me sentía muy mal y entonces pasé así casi 2 días con el rostro hinchado y ya al tercer día, que era el 24 de diciembre, pues por recomendaciones e insistencia de algunas personas que nos llamaban para ver cómo seguía,
pues nos decían que contactáramos a un dermatólogo para que él, con una fotografía mía, pues viera el caso y nos diera su opinión. Así que contactamos a otro amigo, a un amigo, Arnulfo, y él nos contactó con su dermatólogo y le enviamos la foto. Eso fue en la mañana, y ya para casi al mediodía se aparece mi amigo Arnulfo con el medicamento y con el tratamiento pues que su dermatólogo, con la fotografía que yo le había enviado, pues nos recomendaba. Así que yo en ese momento ni siquiera pude salir a darle las gracias, pero 2 días después lo llamé para darle las gracias por lo que había hecho. Había dejado la comodidad de su casa para contactar al dermatólogo, ir a la farmacia, compró las medicinas, y no solo eso, sino que en medio de un tráfico propio de la época navideña, pues lo trajo hasta mi casa. Y cuando yo lo llamo para darle las gracias, él me dice, pero es que de eso se trata la Navidad. La Navidad se trata de dar. Y una de las cosas en común que vi entre estos tres amigos, Marco, Sergio y Arnulfo, fue eso, fue dar. Pero no dar como cosas materiales, sino dar de uno mismo. Y de eso se trata lo que quiero compartirles en esta ocasión, de cómo y qué podemos dar en medio de un tiempo de confinamiento, un tiempo de pandemia. Cómo y qué podemos dar. Así que encontré un versículo que siempre está en mi mente, y en ese tiempo que estuve ahí convaleciente estuvo siempre presente en mi mente. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 31 al 39, nos reitera y nos hace énfasis en que nada puede separarnos del amor de Dios. Pero en el versículo 34 hay una parte que siempre ha estado en mi mente. Y dice así el versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y esta es la parte que siempre ha estado en mi mente. Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En todo tiempo, en toda circunstancia. Fíjense que no dice que Jesús, cuando caminó en esta tierra y en Israel, intercedió por nosotros. No, intercede por nosotros. Día tras día, pase lo que pase, Jesús intercede por nosotros. Pero, ¿cómo sucede esto? Y recordé para este tiempo de año nuevo, dejamos un año 2020, entramos ahora en un año 2021, una parábola que Jesús, hablándole y enseñándole a sus discípulos y a toda esa multitud que lo acompañaba, siempre usaba parábolas para tratar de darse a entender, ¿no? Y para que ellos le entendieran de una manera más fácil. Y él usaba parábolas de lo cotidiano, de lo que ellos vivían en el día a día. Y esta parábola está en Lucas capítulo 13, a partir del versículo 6. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Pero el versículo 8 es tremendo. Él, el viñador, entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola que Jesús le está contando, Jesús mismo es el viñador, es aquel que está cuidando esa viña donde están
plantado todos estos árboles y donde está también esta higuera, donde fue aquel hombre dueño de la higuera a buscar frutos. Y Jesús le dice que la deje todavía un año más. Y así como estuvo Jesús intercediendo por nosotros, haciendo la analogía ahora que somos un árbol que Él está cuidando, Jesús va a estar con nosotros, como dice aquí, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Este año 2021 Jesús va a estar no solamente intercediendo por nosotros, sino que va a estar actuando en nosotros. Él va a remover esta tierra para sacar los nutrientes. Él la va a abonar para que nosotros demos fruto. Pero demos frutos con un propósito, porque de eso se trata. De que Jesús, a través de su palabra y con su palabra, nos remueve esa tierra y nos abona para que nosotros demos frutos, pero con un propósito. Viendo en esta analogía que hace Jesús de que nosotros somos el árbol y Él es el viñador que cuida de nosotros, también está en el Salmo 1, en el versículo 3, que dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, tratándose de nosotros, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y viendo que se habla de que demos fruto, entonces me pregunto de qué frutos nos habla la Biblia que debemos dar. Y esos frutos están en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, donde se habla de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Termina diciendo que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estos son frutos que no podemos ir a comprarlos a un supermercado o podemos adquirirlo porque tenemos poder o tenemos influencia o porque somos alguien, porque tenemos títulos universitarios. No, son frutos del Espíritu, son frutos que nacen, que brotan de nosotros al dejarnos cuidar, al dejarnos abonar por la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entre esos está el amor. Pues para este tiempo que estamos viviendo, el amor es el principal. Aunque estemos encerrados, aunque estemos en tiempos de pandemia, podemos dar amor para con todos, sin excepción, sin condición. También está el gozo. Gozo tiene que ver con contentamiento, con buena actitud, a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar del momento que estemos pasando, estar contento porque sabemos que tenemos a un Dios que tiene cuidado de nosotros. También está paz. Esa paz en nuestro corazón y en nuestra mente, esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que cuando alguien nos ve, dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de tantas circunstancias adversas? Bueno, es que esa paz viene del trabajo que está haciendo Jesús en nosotros, está abonando, está cuidándonos. También está la paciencia. Paciencia es saber esperar lo que deseamos y está por venir. Y recordando ahora en estos tiempos que se habla de que vamos a tener con nosotros acá en nuestro país y en diferentes países del mundo la vacuna que va a contrarrestar un poco este virus del COVID-19, necesitamos paciencia. Y esa paciencia solo viene de Dios a través de la labor que hace su Hijo Jesucristo en nosotros con su palabra. Está la benignidad, está la bondad. Bondad dice beneficiar al prójimo, al que sufre, al que necesita ayuda, al que está triste. Y esta es el fruto del Espíritu que creo que tienen en común estos tres amigos que me tendieron una mano en el momento que se me quemó el rostro al abrir el refrigerante del auto. Bondad.
y doy gracias a Dios por ellos. Dice un proverbio que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay mejor que un hermano. Así que doy gracias a Dios por estos amigos que, como dice aquí, tuvieron bondad. También está fe. Dice la fe que es esperar confiado aunque no lo veamos. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También está mansedumbre, templanza que es tener control en medio de este tiempo de pandemia, de restricciones, de tanta escasez. Tenemos que tener templanza, tener ese control, moderación en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque cuando eso se trastoca, pues lo que afectamos son a las personas que están en nuestra casa, en nuestro alrededor, las personas que amamos. Y entonces estos frutos del Espíritu van brotando de nosotros en la medida que nos dejamos trabajar, nos dejamos moldear, nos dejamos instruir por la palabra de Dios. Quiero terminar con este versículo que está en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, que dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar frutos. Wow, esta última línea de estos dos versículos: en época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. En estas últimas líneas se resume todo el mensaje. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por esta bendita palabra que tú traes a nosotros hoy, que nos ayuda a entender ese propósito de tu Hijo Jesucristo en interceder por nosotros, para que demos frutos, y frutos para compartirlo con todos los demás, aún en medio de nuestra necesidad, porque de eso se trata tu palabra, de dar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Hermosa meditación de la palabra de Dios que hemos tenido en la noche de hoy. Muy importante recordar los frutos del Espíritu Santo, sobre todo la bondad, como lo vimos hoy, donde dice en la palabra de Dios que en tiempo de angustia un amigo es más que un hermano. No te olvides, cualquier comentario o sugerencia, escribirnos al email que está abajo en pantalla, oficina@grupocallebelen.com, y también te puedes inscribir al canal de YouTube y activar notificaciones para que estés al tanto y actualizado de todos nuestros programas. Los dejamos con una alabanza preciosa a cargo de un joven del grupo de música de Calle Belén. Hasta pronto. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado.
Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue y que es y por siempre será.